Hola, buen día. Vamos a esperar a que lleguen más participantes. em, pero bueno, eh, ¿cómo estás? Está apareciendo apenas el contenido ahí en Moodle. Em, He creado ya una página de Facebook como medio alternativo a través de la cual ya también estoy compartiendo ahí algunos materiales. Em, Insisto, bueno, vamos a esperar un poquito en lo que llegan más participantes. Em, Si conoces a algunas personas de las que están en el grupo, estaría bueno que, vaya, pudieras compartir este enlace de la clase. Ok, sí, chequé los participantes del grupo, pero creo que no conozco a ninguno igual. Ok, ok. Sí, bueno, pues es una manera un poco rara, de comenzar un curso. La verdad es que, bueno, ahorita la mitad del semestre la estuvimos dando así, en línea, este, y, y bueno, también doy clases en otras universidades y pues así me la he llevado, ¿no? En clases de Zoom, este, vía Zoom y vía otros medios, un poquito ya ahí les hablé en el video de bienvenida, pero ahorita de igual manera voy a repetir medios de contacto, forma en la que vamos a estar trabajando. Tengo un canal de YouTube al que estoy subiendo todas las clases. Mira, ahí ya subí bastantes, bueno, de otras materias y de otras universidades, pero va a ser más o menos con el mismo em, procedimiento. Este, mm, Tú que eres el único que está ahorita presente, ¿qué estudias? Animación. Ok. Sí, bueno, pues pues el sonido pues funciona bastante ahí también como un complemento, ¿no? En videojuegos, en animaciones comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues sí, sí, me tocan varios alumnos de animación, no solo de comunicación. Este, pues sí, esperaremos un poquito, unos minutitos. Son las diapositivas. Pues no sé, mientras, no sé, ¿me podrías contar cuáles son tus inquietudes? Digo, estudias animación y todo, pero ¿qué es lo que esperas de la materia? Em, Digo, para ir avanzando un poquito. Bueno, la verdad, no, no chequé muy bien el syllabus de los temas que vienen y todo eso, así que tampoco sabría cómo qué esperar tanto de la materia. Ok, ok. Bueno, pues mira, te muestro el sílabus que está por acá. Mira. Bueno, ahí son cuestiones muy generales sobre los objetivos de la materia y algunos específicos, así como algunas habilidades que se esperan que adquieran los alumnos. Pero pues básicamente esto es para contar historias a través del sonido, para construir discursos que pueden ser simplemente en sonido o añadirse los elementos sonoros a una imagen y complementar así el discurso que de por sí ya trae la imagen. Los temas que vemos son introductorios primero en el aspecto de, bueno, el sonido es energía, existe en el aire, existe en otros medios como el agua, etcétera. Y entonces los primeros temas que se abordan en la unidad 1 es cómo el sonido existe
en esos 3 medios, y entonces eso se le llama física del sonido. Cómo se propaga el sonido en estos medios y luego cómo es que a partir de que el sonido ya existe, uno lo entiende en la cabeza, cómo esos sonidos se les otorga un significado y por eso se llama psicoacústica, uno de los temas, que tiene que ver con cómo entendemos los impulsos o estímulos sonoros. Entonces, de eso va un poco la primera unidad. Esta es una materia teórica un poco, pero que la vamos a ir combinando con lo práctico. Es decir, pues comenzando a hacer grabaciones, ediciones, lo que le llaman postproducción, y lo vamos a ir haciendo paralelamente. Normalmente, pues tenemos el acceso al equipo de la universidad, la cabina de radio, ahí hay pues micrófonos, un espacio acondicionado y especial para poder hacer grabación. Pero bueno, las condiciones nos obligan a que ahora sea desde casa. Eh, Sin embargo, pues he visto pues, resultados bastante positivos porque la tecnología pues, nos permite hacer grabación con dispositivos, vaya, el celular y que no resulta tan de mala calidad. Entonces, paralelamente vamos a ir combinando toda la teoría que veamos, porque además de hablar de la génesis u origen del sonido, cómo los sonidos se pueden combinar y generar un discurso nuevo, ¿no? Combinando música, efectos, silencio, voz, ruidos, em, para hacer contenidos, pues, desde muy pequeñitos, como puede ser un spot publicitario, una entrada para un programa radiofónico, hasta contenidos más extensos, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso va más o menos la materia y pues en el sílabus están organizados los temas con fechas, con porcentajes, con bibliografía y ya ahí más adelante pues se pueden ver fechas de entrega, porcentajes y requisitos más específicos. Ahí se ven un poquito chiquitas las letras, pero si me salgo de acá, ahí pues ya podemos ver pues a más detalle los temas. Entonces, como el lenguaje sonoro, que es el título de la materia, lo dice, es un lenguaje que a diferencia del lenguaje escrito, pues en lugar de tener palabras, signos de puntuación, todo eso se sustituye por sonidos. Entonces así como en el lenguaje escrito hay una gramática, hay reglas de ortografía, en el lenguaje sonoro también, y pues de eso se trata, ¿no? De ir viendo cómo a través de los sonidos podemos construir discursos y cuáles son las reglas de esa combinación de todos esos elementos. eh, y eso lo vamos a ir descubriendo a través de lecturas, de la misma grabación, de la práctica. Vamos a manejar un software que yo les puedo pasar, proporcionar, e incluso hasta donde yo sé, con su cuenta y si el sistema operativo que tengan se los permite, pueden bajarse toda la suite Adobe con tu cuenta de la Ibero. Entonces, eso está bueno, porque ahorita desbloquearon esa opción en tiempos normales, o sea, me refiero ahorita por lo de la contingencia, este, pues les permiten a ustedes como estudiantes bajarse esa suite. Normalmente solo estaba habilitada para los profesores, pero ahora no, ahora puedes bajarte toda la suite si no es que ya tienes pues el software, que el que vamos a estar utilizando principalmente es Adobe Audition. Ok. Sí, lo descargo de una vez para que ya tenerlo en las siguientes sesiones. Sí, 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 y es que como el curso de verano es bien rápido, pues sí nos vamos bastante, o sea, ya para la otra semana les voy a estar pidiendo una primera grabación. Em, pero hay muchas otras opciones, o sea, hay muchos
softwares de edición de audio gratuitos. Entonces, sí, o sea, vaya, el software de ley y en el que hice todos mis tutoriales, pues es Adobe Audition. Pero si alguien tiene otro como, no sé, si manejas Mac, pues está Logic, eh, está Pro Tools, una versión gratuita que se llama Pro Tools First, y también tengo un par de tutoriales de Pro Tools. Entonces, pues yo me adapto y puedo hacer nuevos tutoriales, ¿no? O sea, sí ya tengo varios tutoriales, incluso, bueno, el primer trabajo se trata de hacer un autorretrato y pues ya tengo un tutorial en YouTube para hacer esa actividad y también tengo un manual en PDF con capturas de pantalla y todos los pasos a seguir para que lo puedan hacer siguiendo el tutorial o ese PDF. Entonces, pues sí. Ahora déjame checar si no estoy recibiendo algún mensaje desde Moodle porque pues nada más estás tú. Este, o si no, le voy a mandar a la coordinadora el enlace para que puedan enviárselos a los alumnos, porque pues sí está. Digo, de por sí son poquitos, creo que son como 6 alumnos, pero pues sí, el quórum es muy poquito. Mm, También no sé si te quieres agregar, hice un grupo de, de Facebook a través del cual también podemos estar en contacto como medio alternativo de comunicación. Es Entonces aquí en el chat de esta sesión lo voy a pegar el enlace. A través de ese grupo también podemos estar en contacto para quienes manejen Facebook. Le voy a pasar este enlace a la coordinadora. También igual si tú, eso, si tienes contacto con tu coordinador, mandarle, bueno, si lo ves necesario, ¿no? Estos enlaces para poder, pues, comunicárselos a los demás, porque lo publiqué en Moodle, pero bueno, tú lo viste ahí. Sí, sí lo vi en el Moodle. Ujú. No, bueno, entonces en teoría, pues debería estar visible para todos. Mm, ujú. ¿Tú cuentas en casa con algún equipo de grabación o lo harías con tu celular? Digo, solo Yo por... creo que con el celular sí. Ok, ok. No, pues aquí está el enlace. Se lo voy a enviar a la coordinadora, para que ver si podemos tener más concurrencia.
Nada más le paso estos enlaces a la coordinadora y bueno, pues voy a continuar a dar la introducción y a ir, irte contando cuáles van a ser las actividades para que, este, pues vayamos avanzando. De todas formas, esta clase se está quedando grabada y la voy a compartir. Voy a compartir los enlaces en cada sección de tema en Moodle y aquí también en el muro de Facebook, para que quienes hayan o no encuentren el enlace o estén llegando tarde, pues puedan visualizar eso. Ok, bueno, pues vamos a continuar. Ya se quedará esto grabado, para avanzar un poco. Em, bueno, pues el sílabus. Te explico cuáles son las actividades. Hice dos cronogramas, uno adecuado a los requerimientos de Moodle, que lo querían en una tabla de Word, pero hice otro en PDF y con colores, que les voy a subir los dos. Creo que puede llegar a ser más, bueno, en parte atractivo, pero pues también como más gráfico el otro. Este, primero el sílabus que estábamos viendo. Bueno, tenemos 3 unidades, y tenemos 6 semanas para completarlas. Entonces, va a haber varias lecturas. Este, Esas lecturas, van a estar disponibles, por la tarde. Voy a subir, a actualizar todo el contenido. Me atrasé un poco por, fines de cuatrimestre y ahorita se empalmó con, la extensión del semestre en la UAP que, bueno, se complicó ahí la cosa por un paro y, en fin. Entonces, pero los contenidos ya los tengo todos listos. En el canal de YouTube tengo los tutoriales, es cosa nada más de irlos pegando. Entonces, hay lecturas, que, algunas están extraídas de una antología, y que tienen que ver con estos primeros temas. También hay otras lecturas que, son extraídas de algunos libros, de autores específicos de la materia, y todas esas, se las voy a ir compartiendo, am, para que puedan comenzar a realizarlas. Y en el caso de las lecturas, em, pues en las primeras les voy a pedir un reporte que contesten unas preguntas que ya vienen integradas al final de la lectura, más a hacer un mapa conceptual que lo pueden hacer,
a mano, escanearlo y pegarlo ahí en una hoja al documento. Entonces, las primeras lecturas tienen que ver con el tema de la física del sonido, que son estas, de las ondas sonoras a las ondas hertzianas y el sonido. Entonces, estas son las primeras lecturas, pero paralelamente, aunque yo les exponga el tema, vamos a ir comenzando a hacer grabación. Em, Esa grabación se trata de hacer un autorretrato en el que los alumnos, las alumnas cuenten eh, en una duración de 1 a 1 minuto y medio quiénes son, pero más que decir su nombre, de hecho la idea es que no digan su nombre, que se describan a sí mismas, a sí mismos en relación con el mundo de los sonidos que te rodean. Para entender mejor esto, les voy a compartir un ejemplo de trabajos ya hechos anteriormente. eh, y, y eso, pues la idea es que lo graben con sus dispositivos y ya con el software que le añadan música y efectos. Igual, de todas formas, hay un tutorial para eso, hay un manual en PDF con capturas de pantalla. Y así paralelamente vamos a ir desarrollando los temas de la unidad 1, la psicoacústica. Aquí hay un ejercicio de percepción que consiste en analizar 15 sonidos y determinar qué tipo de signo sonoro es. Eso lo vamos a ver más adelante. Tiene que ver con la semiótica un poquito, pero no vamos a ahondar tanto en la semiótica, pero sí saber más o menos qué tipos de signos sonoros existen. Y luego nos toca ver un tema que es una especie de introducción al radioarte, porque hay una materia más adelante que lo aborda más profundamente. Y ese tema se llama paisaje sonoro o fonografía, que es como comparar lo que es tomar una foto en imagen, pero en sonido, ¿cómo se le llamaría? Y el término es fonografía. Es capturar un ambiente dado de cualquier lugar circundante. Entonces, les voy a dejar hacer un paisaje sonoro que es bastante fácil. Es grabar en algún ambiente con tu celular eh, y hacerlo, pero con una intencionalidad artística, con duración de 1 minuto, o sea, es bien poquito, pero sí hay que entender todo ese contexto del arte sonoro o el radioarte, y para eso les dejo una lectura que se llama La radio y el cine, de un libro que si lo ves en pantalla, aquí lo tengo, déjame buscar, es este. Ok, sí. Entonces la lectura extraída de este libro es la que les pongo ahí, ¿no? La que les voy a compartir. Y en esa lectura te da un antecedente para saber de dónde viene este género o formato, que es el radioarte. Tiene varias categorías y una de ellas es el paisaje sonoro. Pero esto surge gracias a que a principios del siglo XX, pues la grabación de sonido es posible. Eh, entonces, por ahí de entre 1920 y 1930, se da esta relación entre la radio y el cine, que precisamente pues, es cuando surge la transición del cine mudo al cine sonoro. Surge la radio y en Alemania específicamente em, le llaman Hörspiel o Hörspiel, porque no sé cómo se pronuncia. Es una H, una O con diéresis arriba, con dos puntitos, y eso significa juego para el oído. Y de esta relación surgen varias cosas, entre ellas la radionovela, pero también el radioojo o filme acústico, que derivaría ya muchos años después en el término paisaje sonoro. Y todo esto que te estoy platicando viene en esa lectura. Entonces, para entrar en contexto y, y que puedan hacer este paisaje sonoro de manera más consciente, ¿no? Luego,
ya adentrándonos en el mundo de la grabación y de poner manos a la obra en cuanto a las habilidades que se espera que tengan al final del curso, iniciamos una grabación en equipo, que puede ser individual también, de una cápsula de un tema libre. Entonces, pues esa cápsula está pensada para entregarse por acá. Mira, ya verás. Bueno, tengo el cronograma, pero bueno, ahorita saqué mi calendario de la computadora. Entonces estamos aquí en 25 de mayo. Tenemos 15 días para, bueno, un poquito más, para pensar en un tema que les gustaría desarrollar para que lo graben. Y eso, bueno, va a implicar hacer un guión, grabar voz, elegir voces si es que te reúnes con más compañeros, em, y editarlo y presentarlo como un producto terminado en un formato de MP3, ¿sí? Pues, Entonces, pues básicamente esa es la unidad uno y culmina con una prueba online para ver los conceptos, para, sí, bueno, para calificar, ¿no? Ese avance teórico. em, Como soporte a estos contenidos teóricos, pues bueno, van a tener las lecturas, las diapositivas y les suelo hacer, ya sea en esta modalidad o presencial, un quiz, un quiz que lo pueden repetir y repetir y repetir hasta el cansancio para que repasen los conceptos y estén preparados para contestar este examen online que va a tener una duración programada de media hora este día, el martes 9 de junio, ahí en Moodle. La unidad 2 también va a tener un examen escrito, pero hasta ahí. O sea, no va a haber más exámenes. Ay, perdón, dije escritos, que estoy acostumbrado a la modalidad presencial. Un examen online. Este, igual programado con media hora, con todas esos apoyos, diapositivas, lecturas. Y bueno, obviamente en las sesiones de Zoom, pues me pueden preguntar dudas y pues aclarárselas con mucho gusto. Más aparte el quiz que, que ya lo tengo hecho, nada más es pegarles el enlace y programarlo para un intervalo de días previos antes a que hagan el examen online. En la unidad uno entonces, es hablar sobre física del sonido, propagación del sonido y psicoacústica o percepción, que tiene que ver con los signos. En la unidad 2, una vez que entendemos cómo surge el sonido, cómo esos impulsos sonoros los interiorizamos y les damos un significado, ya sea individual o colectivo, pasamos a los elementos del lenguaje sonoro, analizarlos y entender su gramática en el sonido. Esos elementos son cinco los elementos del lenguaje sonoro, los cuales son música, efectos, silencio, voz y ruido. Y cada uno de esos elementos tiene desde un concepto, elementos dentro del mismo elemento. O sea, por ejemplo, la música, pues tiene armonía, ritmo, forma, letra. Y de la voz, bueno, hay que hablar de una técnica, ¿no? La técnica de la locución, que la voz se constituye por vocales y consonantes y bla, 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 bla. Entonces vamos a desarrollar cada uno de esos elementos en sus subelementos, así como saber que estos elementos tienen funciones aplicables a la radio y a otros medios, funciones narrativas, descriptivas, y saber eso, pues será de bastante utilidad para poder construir discursos, no de una manera más planeada, fundamentada. em, sí. Entonces, paralelo a eso, bueno, va a haber un par de lecturas, ¿no? Una sobre musicalización, eh, un análisis de una película muda, pero del año 2011, que es El Artista. No sé si la viste, pero si no, pues se las voy a dejar para que la puedan ver, y que hagan un análisis de
los elementos sonoros que intervienen en esa película, y esto con el fin de identificar las funciones de la música, de los efectos, del silencio en la narrativa de esa película. Una lectura sobre la locución, una práctica individual de edición, en la que no tienen que grabar nada, pero tienen que jugar con los elementos que yo les voy a facilitar para esa práctica, que se trata de una cápsula de noticias con una voz pregrabada, una música, efectos y un guión al que hay que apegarse para hacer la práctica. Igual hay un tutorial y déjame abrir aquí una puerta. Entonces, práctica de edición. Luego, una cápsula, otra vez, pero esta cápsula va a ser sobre la teoría de esta unidad. A manera de que, bueno, yo he observado que esta cápsula es bastante útil para reforzar los conocimientos y al mismo tiempo vuelven a poner en práctica la grabación, la edición, y de eso va la unidad 2. Culminamos con una prueba online. Y finalmente, hay una producción más extensa que se trata de hacer un radiocuento en el que pues van a aplicar todas las pues características de la voz en la radio, como intención, como caracterización de personajes, em, que de hecho en animación les dejan eso, pero en gráfico, ¿no? Hay una materia sobre personajes, ¿no? Sí, Creo. sí, sí. Entonces, esto, pero en sonido. O sea, ¿cómo le das una personalidad a un personaje con la voz, con la música? Entonces, pues yo considero pues sí, pues es bastante útil también para su carrera, ¿no? Entonces, bueno, hacer un radiocuento en donde hay que adaptar la obra literaria a un guión, usar elementos musicales de efectos, hay distintos tipos de efectos, filtros para la voz. De hecho, acabo de hacer un tutorial como casi de 1 hora de cómo poner filtros para la voz, que lo tengo en YouTube. Eh, y de eso va esa primera actividad de la unidad 3. Em, Después viene una práctica del sonido aplicable a la imagen, en donde se trata de sincronizar unas voces pregrabadas de un doblaje para un tráiler de una serie. Entonces, pues ahí se aplicará eso, ¿no? También bastante útil, pues para en un futuro que puedas pegarle voces o sonidos a una animación, si no es que ya lo has hecho, este, pero si no, bueno, pues para que aprendas a hacerlo. No sé si ya has puesto sonido a animaciones. Sí, ya muy, muy cortas, pero Ok. sí. Bueno, pues ahí también para saber cuáles son los estándares de volumen para algunos medios audiovisuales o plataformas. Este, y por último, pues un aspecto bastante teórico que nos piden el contenido de esta materia y es ahondar en cómo es que la radio es regulada en México. Entonces, bueno, ahí hay que analizar la Ley Federal de Telecomunicaciones. eh, Hay unas diapositivas con 20 puntos que analizan esta ley. Yo les voy a exponer ese tema y adicionalmente hay una rúbrica para que sepan cuáles son los puntos a evaluar para ese trabajo y es individual. Y de eso trata básicamente la materia. Em, pues los medios de contacto son los que puse en Moodle. Está el grupo de Facebook, está Moodle, está el correo institucional y bueno, a través de estas videoconferencias, pues la interacción en tiempo real. También les pega un teléfono por ahí, pero bueno, eso a lo mejor ya en un caso muy,
muy urgente. No sé hasta el momento si tengas dudas del sílabus. Em, Ahorita pasamos al cronograma. ¿O todo bien hasta ahora? Sí, todo bien. Ok, Gracias, profe. ok, pues el cronograma. Bueno, este es el que me pidieron en Moodle. O sea, lo piden así. Pero, bueno, aquí están todas las actividades, las fechas de entrega. Pero yo hice también este, que creo que está más, pues más fácil de entender, ¿no? En qué semana y qué día. Entonces, pues para esta semana, la primera lectura, que yo esperaría que pues máximo para el viernes la pudieran estar subiendo. La otra semana hay 3 actividades, 2 teóricas que consisten en un reporte de lectura, que es esta, y el ejercicio de escuchar ciertos sonidos y en una tabla, este, tachar y decir, descifrar si son signos sonoros de qué categorías, pero les tengo que explicar ese tema. Y esto dice para el lunes, pero pues la verdad es que también uno tiene que considerar, o sea, hay cierta flexibilidad en cuanto a las entregas. Es como más menos, ¿no? O sea, va a haber una tolerancia de ciertos días para subir las entregas. Y pues siendo este el primer trabajo sonoro, pues yo entiendo que si no han manejado el software o se han visto tan involucrados en, en hacer una grabación y una postproducción de edición de audio, pues les voy a dar más tiempo para que lo puedan entregar. Entonces, este lunes es decir, es simbólico, ¿no? O sea, si se les complica entregarlo el lunes, pues vaya, tenemos toda la semana para subirlo. Entonces, bueno, pues el cronograma en Moodle que subí es el de Word, pero en Facebook ya subí este cronograma, pues en versión más gráfica, ¿sí? No sé si tú manejas Facebook y quieras que te agregue de una vez también, digo sí, para estar en contacto también por ese medio. Ok. Sí, ahorita mando la solicitud al Ok, ok, al- ok. Em, entonces, bueno, si todo bien también con el cronograma, pues podríamos ir iniciando con la clase teórica. ¿Cómo ves? ¿Le damos? Sí, ¿Iniciamos? profe. Bueno, pues vamos. Em, la primera unidad. Bueno, ya más o menos te platiqué, pero en esta unidad, pues abordamos 3 cosas básicamente, que son las 3 nociones del lenguaje sonoro, y es física, propagación de la onda o acústica, y psicoacústica o percepción del sonido. Entonces, bueno, pues por hoy vamos a ver la física del sonido. Es nuestro tema 1. Pero a manera introductoria, pues el lenguaje sonoro es un lenguaje distinto en el que no tenemos elementos visuales como en el lenguaje escrito. En el lenguaje escrito, en esta diapositiva que estás viendo, bueno, pues vemos un párrafo
constituido por un conjunto de palabras que nos es posible leer, darles un ritmo gracias a sus signos de puntuación. Hay comas, hay un punto aquí en el final de la cita, hay una viñeta, ¿no? Entonces, estos elementos visuales en el lenguaje escrito nos permiten, pues precisamente, am, entender, darle un sentido, hasta un ánimo, una intención a lo que estamos leyendo. Pero en el lenguaje sonoro tenemos otros elementos. Primeramente, tenemos un conjunto de formas sonoras y no sonoras, ¿sí? Esas formas están representadas por 5 elementos, principalmente. En este caso, en esta definición de Armand Balsebre nos dice que se constituye por la palabra o la voz, es un primer elemento, la música, segundo elemento, efectos, tercer elemento, efectos sonoros, y el silencio. Aquí solo considera que hay 4 elementos, pero hay un quinto elemento que no muchas veces se considera, que es el ruido. Pero bueno, según la definición de Armand Balsebre, tenemos estos elementos. Y el conjunto de la suma de estos elementos, de las formas sonoras y no sonoras representadas por voz, música, efectos, silencio, va a estar determinada su significación por el conjunto de recursos técnico-expresivos, que esto se refiere a la técnica de quien los mezcla o de quien los genera. Desde la voz, tan solo hay una técnica involucrada en la locución que pues consta de varios factores, como la respiración, como la gesticulación, la dicción, el manejo pues, del cuerpo para lograr eso. Pero en la edición, pues se requiere de un conocimiento del software, de dónde están las herramientas, de conocer ciertas normas de volumen, etcétera, etcétera. Y todo eso, a todo eso se refiere el conjunto de los recursos técnico-expresivos, ya que esto va a condicionar el producto final, ¿no? O sea, si yo no tengo un conocimiento, si yo no eh, puedo pulir esa grabación, tal vez no sea percibida de la mejor manera por un radio escucha o por una persona que está en un dispositivo y, o sea, si yo mezclo con poquito volumen, pues en cuestión pues, de contenidos digitales existe un factor en contra que es la inmediatez. Cuando tú buscas en la red, en redes sociales, en YouTube, si el contenido que estás viendo no es atractivo o tiene mala calidad, no se escucha, pues lo que uno hace es next, ¿no? O sea, mueves tu pulgar y siguiente. Y ya, ¿no? Se perdió el chance de conectar con un público. Entonces, si nosotros sabemos cómo editar el audio, el video, darle un buen volumen, si hablamos bien desde la grabación, si edité la voz y le limpié algún defecto, pues eso suma para que eso no pase, ¿no? En medios digitales. Y en medios tradicionales, pues en la radio, el hecho de no tener un material bien producido, pues bueno, ahí yo no le puedo dar next, pero pues simplemente no me va a llegar la información de la manera idónea. Y si eras un anunciante que buscaba, pues, que te recordara el público o, o que fuera a tu negocio y te comprara o que te hiciera un pedido de algo, pero pues no se alcanzó a entender bien el mensaje, pues ahí se perdió esa oportunidad, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta parte, ¿no? De que esa significación de los elementos anteriores va a estar determinada por el conjunto de los recursos técnico-expresivos de la reproducción sonora.
El otro y último factor importantísimo es considerar el conjunto de factores que caracterizan al público, a su percepción sonora, a cómo yo a través de esta mezcla de sonidos, de esta correcta mezcla de sonidos, puedo transmitir un mensaje, puedo conectar con la gente, puedo pensar en todos sus hábitos de consumo, en sus hobbies, en todo esto, pensando en que puedo em, tener un impacto no solo fonológico o de recordación, sino un impacto emotivo para que mi contenido conecte con ese receptor, con ese público, y que al final del día, pues se logre una interacción, que sea efectivo el mensaje. Entonces, bueno, ahí ya te súper desglosé esta definición de acuerdo pues varias cosas que he estudiado y a cómo la entiendo. Y es una manera de darle una introducción a esta materia, ¿no? Entonces hay que recordar que estos son los elementos: efectos, voz, silencio, música, y aunque esta definición no lo toque, pero el ruido también puede ser considerado como un quinto elemento del lenguaje sonoro. Em, y bueno, pues física del sonido. Iniciamos con este primer tema. Em, la física del sonido. Bueno, el sonido es energía. El sonido se puede medir, eh, contrariamente a lo que, bueno, uno podría creer. El sonido se puede ver. ¿Cómo? Bueno, a través de una representación gráfica o a través de ciertos experimentos. Em, si uno pone en una hoja de papel azúcar o algún tipo de granito muy pequeño y debajo de la hoja pones una bocina y le das play a algún audio, vas a ver cómo esos granitos vibran, y de ahí pues podríamos comenzar con una definición del sonido. El sonido es la vibración de la materia, es una vibración que se propaga. Entonces, pues sí podemos verlo, ¿no? Em, entonces, bueno, vamos a analizarlo de acuerdo a cómo se transmite, qué forma tiene, haciendo énfasis en que sí podemos ver el sonido a través de una representación gráfica. ¿Cuáles son las características de esa vibración del sonido? ¿Y cómo podemos controlar el sonido, ya sea en, en un espacio físico o en un software? Por ejemplo, en cuanto a control y transformación, tal vez alcanzas a ver aquí en mi cuarto. Estoy en una especie como es como mi home studio. Eh, tengo unos paneles acústicos aquí atrás, y eso tiene que ver con el tema control y transformación. Para allá, ahí encima de un amplificador, tengo otro panel acústico, y eso favorece el sonido de mi voz en este cuarto, porque los cuartos por naturaleza tienen una característica no muy mm, deseable en la grabación. Y es que a lo mejor me voy a adelantar un poquito en los temas. A lo mejor ya has escuchado hablar de este término, la reverberación. El sonido, cuando hablamos de la forma del mismo, se representa en forma de ondas. La onda sonora es la representación de la energía, de cómo las moléculas chocan entre sí a través de un medio. Y ahí ya te solté gran parte de la sopa. Es decir, em, el sonido es la vibración de la materia, pero la materia, ¿de qué se constituye? Pues se constituye de elementos muy pequeñitos, tales como lo son las partículas, las moléculas, los átomos, eh,
En el aire lo que va viajando, lo que choca más bien, porque no viaja. O sea, el aire en sí son moléculas estáticas que cuando tú haces un impulso, se excitan y chocan entre ellas. Ese choque de las moléculas es el sonido en sí. Y cuando hablamos del choque de las moléculas se puede representar en forma de ondas. Esas ondas, cuando son creadas, van eh, chocando una molécula tras molécula hasta que esa energía se pierde y el alcance del sonido es finito porque depende de la cantidad de energía con la que fue generado. Es decir, si yo hago un aplauso así pequeño, pues fueron pocos decibeles, que es la unidad de medida del sonido. Pero si yo hago un aplauso más fuerte, espero no estés escuchando tal vez con audífonos y te haya dejado un poco, este, pues fuerte ese sonido. Em, pero se percibe distinto y esa cantidad de energía generada con un aplauso fuerte se propaga en el cuarto y hace que esa onda rebote. Y cuando el sonido rebota dentro de un cuarto, a eso se le llama reverberación. Cuando el cuarto es demasiado grande, la reverberación da un efecto a veces no tan deseable y positivo en el entendimiento de las palabras. Es como cuando hablas en una iglesia o ¿qué será? En la biblioteca de la universidad. Ahí hay mucha reverberación. Bueno, abajo, en ese espacio circular, como cilíndrico, que es el lobby de la biblioteca, ahí hay mucha reverberación. Entonces, este tipo de materiales ayudan a reducir esa reverberación. Es por ello que en los estudios de grabación, pues están cubiertas las paredes de estos materiales, que son materiales absorbentes y que evitan que la onda choque en repetidas ocasiones dentro del recinto y afecte la inteligibilidad o entendimiento de las palabras. Entonces, bueno, ahí ya hablé casi de todos estos puntos, pero em, los voy a ir desarrollando poco a poco. Eh, de todo lo que dije, ¿me cachaste? ¿Me entendiste? Sí, profe, sí. ¿Habías oído hablar de algunos de estos términos? Sí, pero no hacia con detalle. Ok, bueno, pues avancemos. Bueno, el sonido entonces eh, depende de ciertos factores y se va a comportar diferente en ciertos medios. Em, el sonido, su definición, bueno, hay varias, pero podemos decir que el sonido es la vibración de la materia a través de un medio. Podemos decir que el sonido es o sucede gracias al choque de las moléculas en el aire, pero también puede suceder en sólidos y en medios líquidos, es líquido, sólido y gaseoso. O sea, en los tres estados de la materia se puede propagar el sonido. Em, celeridad tiene que ver con la velocidad y la celeridad o velocidad va a variar dependiendo del medio. Y su transmisión, por lo tanto, pues también en la transmisión del sonido es donde van sucediendo ciertos fenómenos. Entonces, bueno, como te decía, definiciones del sonido. Una primera definición, la serie de vibraciones producidas por el contacto entre moléculas de dos cuerpos. Es el resultado de percibir este choque, esta vibración, ¿no? Auditivamente, a través del oído, variaciones oscilantes de algún cuerpo físico, normalmente a través del aire. Y dice normalmente porque, bueno, los seres humanos
percibimos mejor a través de ese medio. Pero animales acuáticos también pueden percibir sonido y de hecho emitir sonido debajo del agua. Tal es el caso de los delfines, por ejemplo, de las ballenas. Entonces emiten sonido y se propaga por debajo del agua y esto les permite saber distancias, a qué distancia están de algún punto al que quieren llegar, o cuando les rebota esta onda por debajo del agua, saben los delfines si hay un banco de peces adelante, en fin. En resumen, dice, el fenómeno sonoro es la percepción de esas oscilaciones rítmicas, normalmente de la presión del aire y que han sido estimuladas por otro objeto físico vibrante que actúa como fuente de emisión. Fuente está subrayado porque es un concepto importante. Vamos a ir viendo bastantes conceptos, pero bueno, fuente está fácil de comprender. La fuente es un objeto físico mientras emite un sonido. Por ejemplo, este control, ¿no?, de televisión es un objeto físico, pero así como lo estás viendo y como lo estás, bueno, estás percibiendo el sonido a través de tus bocinas o audífonos, esto no es una fuente sonora. Pero si yo lo choco contra mi mano, ahí sí es una fuente sonora. Un instrumento musical, ¿no? Por ejemplo, esa guitarra, así como la ves, no es una fuente sonora. Pero si yo la toco, ahí sí es una fuente sonora, ¿sí? Yo mismo soy una fuente sonora cuando emito sonido. Entonces, bueno, fuente sonora es cualquier objeto físico mientras está emitiendo un sonido, ¿sí? Pero, bueno, regresando a la génesis del sonido, es, creo yo, importante entender que el sonido se origina gracias al choque de las moléculas. Las moléculas constituyen a los medios, a los diferentes medios en los que se propaga el sonido. Aire, sólido, líquido. Sin un medio, el sonido no existe. Es por ello que, por muy fuerte que fuera un sonido, su propagación al llegar a un punto más alto de la atmósfera no podría, no podría llegar más. Es decir, en el espacio existe un vacío, o sea, fuera de la Tierra. Entonces, fuera de una atmósfera el sonido no se puede propagar, no existe. Dentro de este mismo entender cómo es el sonido, voy a empezar a hablar de algunas cuestiones más científicas. Aquí voy a dibujar una onda, ¿sí? Y voy a dibujar unos puntitos con otro color. Estas son mis moléculas. Cuando tengo una hilera de moléculas, pues más bien a nuestro alrededor, aunque no las vemos, hay hileras de moléculas, ¿sí? Entonces, lo que sucede cuando hay sonido es que una hilera de moléculas es impulsada hacia la siguiente hilera de moléculas, ¿sí? Y chocan, pero ese choque sucede con una fuerza, depende del impulso. O sea, por ejemplo, el mismo ejemplo del aplauso, si yo le pego con más fuerza,
Entonces, ese choque va a suceder con mayor cantidad de energía. Pero esa energía se va a ir perdiendo conforme esa hilera de moléculas va a seguir chocando con las demás hileras que están enfrente. O sea, aquí no he dibujado más, pero imagínate que todo esto estuviera lleno de moléculas, hileras estáticas de moléculas. Pero cuando una primera hilera es excitada con un choque, va a chocar con la siguiente y con la siguiente y con la siguiente y así sucesivamente, hasta que vaya perdiendo energía con cada choque absorbe energía y, y hasta que muere el sonido. Entonces, de esta manera se comporta o sucede el sonido. Cuando una hilera de moléculas choca con otra, se va a relacionar con un concepto que se llama compresión, la compresión de las moléculas. Cuando esa hilera choca, deja, deja parte de su energía en la hilera que, que provocó ese choque, y esa hilera que absorbió la energía va a avanzar y va a chocar con otra hilera. Entonces, a ese distanciamiento entre una hilera y otra se le conoce con otro concepto que se le llama rarefacción. Entonces, cuando chocan las moléculas, se le llama compresión y está relacionado con la representación gráfica de la parte alta de una onda. Cuando esas moléculas se separan para continuar chocando, esa separación entre el contacto se le llama rarefacción. Rarefacción. Entonces, compresión es el choque de las moléculas y rarefacción es la separación tras el contacto. Y es un ciclo repetitivo en una onda. Esta onda se le llama onda sinusoide y con la onda se representa el sonido. Entonces, cuando una hilera de moléculas choca, aquí voy a borrar esta. Estoy borrando estos puntitos porque voy a hacer o representar el choque. Ok. Entonces, aquí chocan. Y luego va a viajar hacia la siguiente molécula. Entonces, aquí con color verde voy a representar el choque. Entonces, cuando chocan, se le llama compresión. Y cuando viaja, se le llama rarefacción. Entonces, esta hilera viaja hasta acá para chocar con otra hilera de moléculas, ¿sí? Y cuando sucede nuevamente el choque, sucede nuevamente una compresión y así sucesivamente hasta que pierde energía y se acaba el sonido, ¿sí? Entonces acá nuevamente una compresión, aquí otra vez una rarefacción y así sucesivamente. Entonces eso para entender cómo es que se propaga el sonido. Y esta propagación va a variar dependiendo del medio. El medio del aire, contrariamente a lo que a veces uno podría pensar, es el medio en el que menor velocidad tiene el sonido y esto se debe a que en el aire las moléculas están más separadas, hay menor cohesión.
En líquido están un poco más juntas y la velocidad es mayor. Entonces, por ejemplo, en el aire, la velocidad del sonido es aproximadamente de 346 metros por segundo, mientras que en el agua es de 1500 metros por segundo y en sólidos llega a ser hasta de 5000 metros por segundo, menos o más dependiendo el sólido, porque bueno, hay sólidos como piedra, metal, diferentes tipos de metales y pues su densidad varía y entonces variará la velocidad del sonido o celeridad. Entonces, bueno, al sonido se le miden ciertas cosas. Eh, la onda, esta onda llamada onda sinusoide, tiene crestas y valles o compresiones y rarefacciones. Esto para que lo entiendas mejor y conforme vayan llegando más alumnos o alumnas, para que lo entiendan mejor, les voy a compartir un par de videos. Hay unos videos animados que nos muestran las moléculas moviéndose y cómo es que chocan entre ellas. Es más, si no, mira, te lo voy a enseñar para que lo caches mejor y para que entonces podamos pasar a hablar acerca de qué unidades de medida son las que se ocupan para medir el sonido, pero una de ellas son los decibeles. Déjame borrar esto. Eh, igual lo voy a subir a Moodle y se los voy a pegar también en el muro de Facebook. Pero por acá es que se ven el choque de las moléculas. Bueno, mira, ahí te habla de cómo el sonido, de hecho ahí adelante, mira, ya te representa las moléculas. Ahorita le doy play, pero el sonido es el choque de dos cuerpos, ¿no? Y ese choque excita las moléculas y entonces sucede la serie de compresiones y rarefacciones. Entonces ahí te va. Voy a voltear mi micrófono para ponerlo en mis monitores y que escuches mejor. Moléculas de aire formando ondas. Las ondas se producen cuando unas moléculas empujan a otras moléculas circundantes y rebotan. Cada serie de colisiones comprime ligeramente el aire, de modo que las ondas son en realidad una serie de compresiones que se mueven desde la fuente de las vibraciones. Una única molécula de aire se mueve simplemente hacia arriba y hacia atrás cuando las ondas sonoras atraviesan el aire. Si pudiésemos teñir con tinta la molécula y dejar que hiciese su movimiento hacia atrás y hacia adelante contra una hoja de papel que se moviese formando un ángulo recto con ella, obtendríamos una curva llamada onda sinusoide. Tenemos ahora la forma en que se suelen representar las ondas sonoras. Pero lo que realmente está ocurriendo es que un montón de moléculas se mueven simplemente arriba y abajo de este modo, chocando contra otras moléculas y recibiendo choques ellas mismas. Y todo este movimiento atrás y adelante de las moléculas produce una serie de compresiones que se transmiten desde la fuente de las vibraciones en todas direcciones. Entonces, ¿viste? Aquí anteriormente. Son en realidad una serie de compresiones. Ahí es, solo que acá te lo ponen horizontal. Es el choque y eso es la compresión. Luego, ahí cuando viaja, este espacio sería la rarefacción, ¿sí? Y como dice, o sea, si esto lo ponen vertical como si fuera una molécula saltando y pones una hoja de papel y
si esa molécula pudiera ir dibujando su salto en esa hoja, entonces ahí se dibuja la onda. Cuando las ondas sonoras atraviesan el aire. Si pudiésemos teñir con tinta la molécula y dejar que hiciese su movimiento hacia atrás y hacia adelante contra una hoja de papel que se moviese formando un ángulo recto con ella, Entonces ahí ya podríamos hablar de una manera más gráfica del choque de las moléculas que se asocia a la cresta y al valle, la dispersión tras el contacto de moléculas que se le llama rarefacción y esa es la onda sinusoide. Esa nos ayuda a dibujar el sonido, ¿no? A representarlo. Em, y entonces te voy a hablar de las dos características o unidades de medida de la onda. La onda sonora, al tener crestas y valles, bueno, tiene una altura y una longitud. Em, la altura se asocia a la cantidad de energía, siendo entonces que, por ejemplo, si yo lo comparo con el nivel de volumen, o sea, por ejemplo, este aplauso es poco volumen y por lo tanto en altura de una onda se representaría con una poca altura. Si yo hago esto, un aplauso más fuerte, entonces tendría yo esto. Son más decibeles. Eso en cuanto a la amplitud. Y la amplitud, entonces, se asocia a la unidad de medida llamada decibeles. Para que te des una idea, por ejemplo, una hoja de papel que cae tiene como entre 5 y 10 decibeles. Si entras a un cuarto ruidoso porque hay mucha gente hablando, son como 40 decibeles. Si te pones audífonos y les subes a todo a tu dispositivo, son aproximadamente 80 decibeles. Si tú vas a un concierto, estamos hablando de entre 110 y 120 decibeles. Y eso es ya el límite que tenemos los seres humanos para escuchar. Por encima de esa cantidad de volumen ya te puede causar pérdida auditiva. Por otro lado, tenemos, ok, en cuestión de la altura de la onda, que se le llama amplitud, ese es nuestro rango audible, ¿no? Hasta 120. Pero tenemos también la parte horizontal de la onda. En lo horizontal, la onda se mide en otra unidad. Y cuando decimos que la amplitud es a intensidad o volumen, en la longitud de la onda, eso se asocia a la frecuencia. Y la frecuencia se asocia al tono. Por ejemplo, la onda sonora puede oscilar muchísimas veces en un segundo. Y eso es lo importante. Cuando tú asocias la velocidad con la que oscila una onda en una unidad de tiempo, entonces podemos hablar del tono. Es decir, el tono en la música se asocia a las notas. Una frecuencia que sea menor se va a asociar a tonos graves y una mayor oscilación de la onda se va a asociar a frecuencias agudas. Entonces, hay un video, hay un video que nos permite escuchar todo el rango audible del ser humano, pero ahí te va. Un sonido grave, por ejemplo, este que voy a hacer,
que voy a intentar imitar un instrumento australiano que se llama didgeridoo. Así, por ejemplo. Es un sonido muy grave y eso quiere decir que la oscilación de la onda es lenta, ¿sí? Pero voy a hacer un sonido bastante agudo. Nuestra S, o sea, el S, es un sonido muy agudo que oscila aproximadamente 7000 veces por segundo. Entonces eso querría decir que mientras un tono grave son pocas oscilaciones en un segundo, en el caso de la S o sibilancia, S, va a oscilar así. Muchísimas veces, para ser precisos, 7000. 7000 veces por segundo es la velocidad en la que oscila una onda sonora cuando haces una S, ¿sí? Y eso se mide en hertz. Entonces, la longitud de la onda se mide en hertz o hercios, ¿sí? Y a esto se le llama longitud, mientras esto se le llama amplitud. La amplitud también la conocemos como volumen, ¿sí? Mientras que la longitud también la conocemos como tono, tono o frecuencia, ¿sí? Ay, bueno, se me ocurrió hacerlo así manual, pero tengo se me olvidó que tengo aquí la posibilidad de, de escribir, perdóname, ¿no? Pero bueno. Entonces, aquí ya estoy adentrándome en estos terrenos de la física del sonido, que es este tema, ¿no? Entonces, la física del sonido, pues al tener que ver con, pues sí, con matemáticas, pues sí nos lleva a hablar de estas unidades de medida, decibeles, hertz, y el ser humano, pues así como en el volumen tiene como máxima tolerancia 120 y superior a esa cantidad de volumen que puede ser provocada por un disparo, o sea, un balazo de una pistola o de un rifle, sí supera este volumen. Entonces, por eso, si alguien practica tiro al blanco, se pone audífonos para no dañarse el oído. Son como 140 decibeles los de un balazo. Entonces, eso sí te puede dejar sordo o causar cierto daño auditivo. En el caso de la frecuencia, si escuchamos sonidos superiores a cierto límite o inferiores a ese límite, no nos provocan daño, simplemente no los podemos escuchar. Entonces, el límite o rango audible del ser humano va de 20, ahí este color está medio poco visible, 20 a 20,000 hertz. Ese es el rango audible del ser humano, ¿sí? 20 a 20,000 hertz. Por debajo de ese rango se le llama infrasonido y por encima ultrasonido. Por debajo no podemos escuchar, por encima tampoco. Pero hay ciertos animales que sí. Por ejemplo, el murciélago, por ejemplo, los animales acuáticos, los gatos, los perros, mamíferos, hay varios mamíferos que perciben un rango bastante superior. Entonces, por ejemplo, los silbatos para perros, pues, uno no los escucha, pero el perro sí, porque están en ultrasonidos. Y también para darte una idea así como te la di en volumen, o sea, una hoja de papel
cayendo 10 decibeles. Una conversación de mucha gente haciendo bullicio, como 40 decibeles. 80 decibeles si le subes a todo en tu dispositivo. 120, 110 decibeles, un concierto bastante fuerte. 140 decibeles, un balazo. En términos de hertz, hay bastantes sonidos a nuestro alrededor que podemos asociar a frecuencias. Por ejemplo, un bombo de una batería ronda por ahí entre los 80 y 100 hertz, pero combinado con el golpe en el parche, que eso tiene un golpe, un ataque con frecuencia aguda. Entonces, una combinación de ciertas frecuencias. Las notas musicales, por ejemplo, aprovechando que tengo aquí la guitarra, un la, que es esta nota, oscila a 440 Hz, que es el mismo sonido, por ejemplo, del tono de marcación del teléfono, ese tu, ¿no? Está a 440 Hz. El siseo, 7000 Hz. Algunos ejemplos, porque sí son muchísimas frecuencias, entre 20 y 20,000 Hz, pero todas esas frecuencias están asociadas a sonidos, ¿sí? Em, entonces, bueno, pues para darnos una idea, pasemos a, a un video que igual se los voy a compartir. Voy a borrar esto. Pasemos a la siguiente diapositiva. Pero bueno, sí, antes de eso, este video está bueno para escuchar los sonidos en todo el rango audible. Bueno, ¿cómo vas? ¿Sigues ahí? Entiendo. De todo lo que he dicho, ¿dudas? No, no, todo bien. Ok. Bueno, este video nos permite ver la velocidad de oscilación de aproximadamente 20, 30 Hz hasta 20,000. Y no solo nos permite verlo, sino también escucharlo. Entonces, ahí te va.
punto por ahí de los 16.000 Hz que ya no percibimos nada, ¿no? Entonces ese es el rango audible del ser humano, entre 20 y 20.000 Hz. Mira, ahí está. Que de hecho, bueno, pues es la siguiente diapositiva. Y bueno, pues así seguimos avanzando. Voy a avanzar hasta por ahí de otros 10 minutos, 15. Y bueno, en los últimos 10 o 5 minutos, te explico cuál es la lectura. Igual, bueno, esto se está quedando grabado. Lo voy a compartir tanto por Moodle como en Facebook para que pues los compañeros o las compañeras que no están presentes puedan tener esta explicación. De todas formas, en la siguiente clase vuelvo a hacer un repaso, o sea, mañana, y te explico cuál es el archivo del cual hay que hacer una lectura, contestar unas preguntas y dibujar un mapa conceptual que pues puede ser así en digital, más bien va a tener que ser así o digitalizar el dibujo para pues reforzar este tema, ¿no? Esa lectura tiene que ver con este tema. Entonces, bueno, seguimos. Ahora, ya que vimos la onda, bueno, esa onda varía en su amplitud y su frecuencia dependiendo de la fuente, y de las características de la fuente, la fuerza con la que se provoque ese choque, que tiene que ver con el volumen, pero la propagación del sonido va a variar dependiendo del medio. Entonces, bueno, aquí habla sobre el medio idóneo para el ser humano, que es el aire, y en el aire la velocidad es aproximadamente de entre 340 y 46 metros por segundo, dependiendo de la temperatura. Si hace calor, pues va a tener un poquito de mayor velocidad, y si hace frío, disminuye un poco. En el agua es de 1500 metros por segundo, y en sólidos te comentaba que es aproximadamente de 5000, dependiendo del sólido. Hay 3 nociones del lenguaje sonoro. Aquí habla de esas 3: la física, la acústica y la psicoacústica. Y esas 3 nociones son las que a mí como ser humano pues me permiten tener una lectura, por así decirlo, auditiva de mi entorno o de lo que sea que esté escuchando. Entonces, por eso esas 3 nociones son importantes para la representación discursiva de la transmisión sonora. ¿Por qué? Porque, bueno, la física nos habla de que, pues el sonido se origina con el choque de moléculas y en esos 3 posibles medios. Si no hay un medio, no existe el sonido. La acústica nos habla de, ok, ya existe el sonido. ¿Cuáles son los fenómenos que se producen dependiendo del lugar en el que ocurre el sonido? Si ocurre en un lugar interior, podría haber o no reverberación, y eso afecta la inteligibilidad. Si yo me salgo y le grito a un edificio, me rebota el sonido y eso se le llama eco. Y bueno, también le da una característica al sonido. Y hay otra serie de fenómenos que tenemos que estudiar más adelante en la acústica, que provocan, bueno, pues algunos efectos interesantes en el sonido. Y la psicoacústica, pues tiene que ver con cómo yo interpreto esos sonidos, qué significados les doy. Es como decir clave Morse, ¿no? Y si no sabes clave Morse, pues no vas a entender el patrón. O estos sonidos tan característicos y folclóricos de nuestro México, o no yéndonos a un nivel nacional, pero sí local, que
escuchas afuera de tu casa una melodía y sabes que es el gas, o sabes que pasó el de los helados, o la alarma, ¿no? De tu celular, o si estuviéramos en una circunstancia difícil, en tiempos de guerra, escucharías una alarma y, chin, tenemos que irnos al búnker o nos cae una bomba, ¿no? Entonces, los sonidos nos dan diferentes mensajes dependiendo del código o los idiomas, ¿no? Si yo no sé hablar eh, ruso y alguien me habla en ese idioma, no voy a interpretar el código. Entonces, psicoacústica, son signos, ¿sí? Entonces, la manipulación de todos estos factores nos da al final del día un discurso, ¿no? Una lectura, una interpretación, una significación. Entonces, el tercer punto nos dice, la representación discursiva de la transmisión sonora se manifiesta por medio de los medios electrónicos como la radio, el cine y la televisión, así como medios digitales, eh, software que nos sirve para manipular los sonidos y la internet y sus diferentes canales, ¿no? Redes sociales, plataformas, etcétera. Entonces, bueno, yo ya me había adelantado, dibujamos la onda, identificamos partes. Aquí vamos por cada característica. La amplitud es la medida de la onda sonora que nuestros oídos reconocen como volumen o intensidad, ¿no? Y esa amplitud puede variar. En este caso, cuando la vemos pequeñita es un impulso pequeño, ¿no? Luego un poco más y es mayor la cantidad utilizada para hacer ese choque. Y a mayor impulso, mayor tamaño de la onda en amplitud, ¿no? Vertical. Y se mide en decibeles. La frecuencia es la otra medida de la onda en horizontal. La frecuencia es el número de veces en que se repite por segundo la longitud de la onda. Y ya lo había dibujado, pero bueno, cuando las moléculas chocan, se les llama compresiones y se asocian a la cresta de la onda. La dispersión tras el contacto se le llama rarefacción y se asocia a el valle, ¿no? Entonces tenemos, digo nomás para que siga quedando claro, cresta asociada a la compresión, ¿no? Y valle con otro color asociado a la rarefacción, ¿sí? Hasta ahorita hemos visto dos características de la onda, del sonido, de cómo se mide, amplitud y frecuencia, amplitud, volumen, es a volumen, amplitud es a volumen y se mide en decibeles. Frecuencia es a tono, un sonido grave va a oscilar con una menor frecuencia. Sonidos graves, ya en cuestión de números, así como te di ejemplos en decibeles, pues los sonidos graves van a estar entre 20 y 200 Hz. Sonidos medios, hay una sección de sonidos medios graves, aproximadamente 200 a 1000 Hz, son sonidos graves medios. Medios agudos de 1000 a 10.000 Hz, medios agudos. Y muy agudos, ya casi imperceptibles por el ser humano, de 10.000 en adelante, hasta 20.000, ¿sí? Eh, entonces, bueno, amplitud y frecuencia. Amplitud se mide verticalmente y se mide en decibeles. Y frecuencia horizontalmente
y se mide en hertz. Esto es a tono o altura de las notas musicales. Y esto es a volumen o intensidad del sonido. Queda una tercera característica muy importante del sonido, que es el timbre. El timbre es el color del sonido. El timbre es lo que nos permite identificar o diferenciar las diferentes fuentes emisoras del sonido. Y tiene que ver con esto que está aquí, sonidos puros y sonidos compuestos. Comencemos por ahí. Este va a ser el último concepto que ahorita dé para no saturar ya, que yo siento que ya fue demasiado, pero, pero bueno, para que te sirva también para la lectura, porque habla de todo esto. Un sonido puro es aquel constituido por una sola frecuencia. Y un ejemplo de sonido puro es el diapasón. El diapasón es una especie de resortera, bueno, le llamo así resortera, que sirve para afinar instrumentos musicales. El diapasón. Y suena así. Es un ejemplo de sonido puro. Sonido compuesto es aquel constituido por dos o más frecuencias. Entonces, el sonido que acabaste de escuchar es una onda perfecta en 440 Hz. Pero si yo reproduzco ese sonido con otra fuente, por ejemplo, mi propia voz, no suena igual. Y no suena igual porque la fuente no es una computadora, no es un monitor, no es algo artificial. O bueno, en el caso del diapasón, que está construido perfecta y matemáticamente para producir esa frecuencia sin variación. Mi cuerpo, mis cuerdas vocales, mi cavidad bucal son imperfectos. Tienen un diferente material, una forma por dentro, una caja de resonancia distinta que va a hacer que no suene igual. Y así, si esa misma frecuencia la reproduzco en otra fuente que no es ni la bocina ni mi cuerpo, sino la guitarra, por ejemplo, el tono era más o menos este. Ok. Es la misma frecuencia, pero con otro instrumento. Y entonces lo que varió no fue la frecuencia, fue el timbre. Entonces, ¿qué es el timbre? El timbre, te lo voy a escribir acá. Y con eso voy a ir finalizando la clase de hoy para continuar mañana con la parte 2 de física del sonido. Sí, pero timbre tiene que ver con esto de los sonidos compuestos. Sí. El timbre. Aquí abajito lo voy a poner. El timbre es el resultado, lo voy a escribir como si fuera una fórmula matemática, de tres factores. El material de la fuente. Porque si
comparamos entre, por ejemplo, guitarras. Esa guitarra suena de una manera, por su forma, por su madera, pero otra guitarra, eh, pues va a sonar, o sea, con otro tipo de madera y otra forma va a sonar diferente. Eh, Pianos, un piano de cola suena diferente a un piano recto. Instrumentos de viento, eh, una flauta suena igual, perdón, suena diferente a un clarinete y suena diferente a un oboe. Seres humanos, mi voz suena diferente a la tuya y suena diferente a la de otros compañeros. Va a tener una característica grave porque es lo que nos, pues digamos, identifica como hombres. Nuestras voces son graves, ¿no? A diferencia de las mujeres, que son más agudas. Pero entre las mujeres varían porque pues tienen diferente forma de caja torácica, hay bocas grandes, pequeñas, medianas, y todo eso hace que varíe el sonido. Hablé de la caja torácica. Bueno, otra cosa que va a diferenciar el sonido entre las fuentes es la caja de resonancia. ¿Sí? Entonces, la caja de resonancia va a determinar mucho también el timbre, pero en combinación con el material. Si volviendo a la guitarra, una guitarra tiene una caja de resonancia más grande, va a amplificar más. Pero si es una guitarra pequeña, su caja de resonancia es pequeña o tiene una diferente forma, pues el sonido va a variar. Incluso si la guitarra no tiene caja de resonancia, va a tener poco volumen, como es el caso de esta guitarra eléctrica, ¿no? No suena igual que la guitarra acústica porque no tiene caja de resonancia. Necesita un amplificador que tiene una caja de resonancia para poder sonar. Y por último, ya dijimos que el timbre depende del material, de la fuente, de la caja de resonancia y depende de si es una sola frecuencia o más frecuencias combinadas. Y eso tiene que ver con lo de los sonidos puros y los sonidos compuestos. Un sonido compuesto puede ser el de una guitarra o el de un piano. ¿Por qué? Porque cuando tú tocas una cuerda de la guitarra, no puedes evitar que las demás suenen un poco o que esa cuerda varíe su vibración a lo largo de la misma cuerda y se formen armónicos. Un armónico es una frecuencia adyacente a la principal que se va a comportar matemáticamente. Esto tal vez suene bastante complejo, ¿no? Cuando uno lo escucha la primera vez, pero es más o menos como lo que voy a dibujar ahorita. Esta onda azul que está acá representa una frecuencia fundamental. Los armónicos son múltiplos o submúltiplos de esa frecuencia fundamental. Un submúltiplo querría decir que es de menor longitud. Por ejemplo, acá tenemos una cresta y un valle. Bueno, una cresta y un valle. A eso se le llama ciclo. Y los ciclos en sí son las veces en las que oscila la onda. O sea, si yo digo 20 Hz, quiere decir que son 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta juntar los 20 en un segundo. Aquí hay, como empezó hacia abajo, vamos a contar de esa manera. 1, un ciclo. 2, 2 ciclos. 3, 4, 5, 6 ciclos. O sea, esto si sucede en un segundo son 6 Hz, lo cual no podríamos escuchar porque está debajo de nuestro rango audible, ¿sí?
Y si fuera un diapasón o un generador electrónico de este sonido, sería un sonido puro. Pero si esos 6 Hz los lograra tocar en una guitarra, habría armónicos, submúltiplos o múltiplos de esta frecuencia fundamental. O en el caso del piano, ahí es tal vez más entendible. Si te imaginas que tienes una caja de resonancia y dentro de esa caja que representa todo ese espacio del piano de cola que se cierra o abre, hay 81 cuerdas o 91, no recuerdo cuántas son el número de cuerdas de un piano o de teclas. Pero si son 81, si yo toco una tecla, dentro van a vibrar todas las demás, aunque en menor medida, con menor volumen que la que golpeaste. Eso quiere decir que, por ejemplo, un submúltiplo de 6 Hz, pues sería la mitad, ¿no? 3 Hz. Entonces querría decir que, lo voy a poner con otro color amarillo, por ejemplo, que en un ciclo va a haber un valle, en otro ciclo una cresta, solo que aquí lo estoy dibujando mal porque los armónicos siempre suenan a menor volumen, o sea que no podría tener la misma amplitud, sino más abajo. ¿Sí? Entonces acá tenemos 1, 2, 3 ciclos dentro de los 6 Hz. Esto es un armónico. Y un múltiplo sería que fuera el doble, ¿no? Entonces, dentro de 2 ciclos podría haber esto. 2 ciclos, una cresta, perdón, un valle, otros 2 ciclos, una cresta, y así sucesivamente. Entonces acá ya tengo 1, 2, 3 frecuencias, por lo tanto es un sonido compuesto, por lo tanto no es un sonido puro, por lo tanto puede ser otra fuente diferente con la que estamos comparando. O sea, un piano. Por eso un piano suena diferente a una guitarra, aunque estén haciendo la misma nota musical, y suena diferente a una voz que esté haciendo esa misma nota musical. ¿Sí? Y eso es el timbre. Entonces aquí me faltó anotar material, caja de resonancia y armónicos. ¿Sí? Son los 3 factores del timbre. ¿Sí? Quedaría así. Bueno, ya con eso terminé hoy la parte teórica y te voy a decir cuál es la lectura. Mira, esta antología se las voy a subir y hay que hacer la primera lectura que se llama El sonido. Voy a borrar esto. Sí. Esta lectura es la que, déjame ver el sílabus, porque creo que no es el sonido, sino de las ondas sonoras a las ondas hertzianas. A ver. Ajá. Es de las ondas sonoras a las ondas hertzianas. Y bueno, vamos a seguir viendo mañana y todavía el miércoles seguramente parte de este contenido para que puedan subirlo a Moodle y o a Facebook. Así lo establecí en el sílabus, que digamos el repositorio principal o manera de yo poder evaluarles, de poder revisar sus evidencias, obviamente va a ser Moodle. Pero en Facebook, pues yo trabajo de esa manera. Los alumnos suben ahí también sus
sus trabajos para que quede como evidencia. Mira, vemos este grupo, por ejemplo. Ahí yo subo contenidos. O sea, así le voy a hacer también. Voy a subir todo a Moodle, pero también voy a estar compartiendo los enlaces de las clases en el muro del grupo de Facebook. Ejemplos van a estar disponibles en ambas plataformas, en ambos medios, por cualquier cosa. Y así los alumnos pues me van subiendo también sus trabajos acá. Miren, enlaces de Drive. Y ya yo lo voy vaciando en una tabla de Excel que tengo. Por ejemplo, ahí, pues bueno, ya tengo toda mi planeación, ¿no? De las sesiones, cuánto vale cada trabajo y voy rellenando acá. Entonces acá voy promediando y al final del curso, a diferencia de como ya sabrán de los periodos de primavera y otoño, en la Ibero, en verano no se va subiendo por unidad, sino que al final se hace una sola subida de calificación, pero yo les voy dando su calificación en cada unidad y les voy mostrando en esta tablita, pues, por qué, ¿no? Y de acuerdo a los requisitos del sílabus, pero sí, pues de esa manera iríamos trabajando. Y la lectura de la antología, entonces, es la que es para este miércoles y viernes, o sea, entre ese lapso para subirla, de las ondas sonoras a las ondas hertzianas. Entonces, pues esa la encuentras en esta antología que les voy a ir subiendo. Va a estar tanto en Facebook como en Moodle. Entonces, de esa lectura hay que, pues obviamente, eso, revisarla, leerla. Y al final vienen unos espacios para que respondan preguntas. Es esta. Entonces aquí, pues se habla de los conceptos que vimos hoy, ¿no? Rarefacción, qué es la onda. Y habla de otros fenómenos, pero eso los vamos a revisar en la siguiente clase. Y aquí, bueno, pues algo bien sencillo, te pide que representes gráficamente la onda, que pues es lo que yo hice, ¿no? Ok, la voy a representar gráficamente, pues ahí está, ¿no? Me pide que distinga amplitud y frecuencia. Ah, pues ok, amplitud y frecuencia. Ahí está. Es eso básicamente lo que te pide hacer, ¿no? Y ya. Y hacer un mapa conceptual de esto, porque aquí, bueno, creo que sí hay unas preguntas que hay que responder. Entonces hay que responder esto, lo del timbre, que es lo último que acabo de explicar, y ya aquí habla de unos fenómenos de reverberación, el efecto Doppler, unos fenómenos. Entonces esos mañana los explico. Y de eso va. Entonces, voy a subir ahorita que acabe la clase esto a Facebook y a Moodle y iré actualizando todos los contenidos, ¿no? Para que ya, a más tardar mañana, pues ya puedan visualizar, de aquí pues a unas 2, 3 semanas hasta que pueda yo tener listo ya todo hasta el fin del curso, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso sería por hoy y no sé si tengas alguna duda. No, profe, todo claro. Ok. Bueno, pues entonces, ni modo, solo estuvimos hoy tú y yo. Espero que mañana ya se integren los demás o las demás y, y pues va a estar disponible esta grabación ahí en el muro de Facebook y también en Moodle. ¿Sale? Va. Pues nos escuchamos mañana. Sí, profe, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.